Barra de Opinión presenta. Marinela, no te puedo dejar de preguntar esto. ¿Algún hermano o hermana tuya se llama Pingüino? No. ¿Nuestra educación ahora es mejor que la de hace una generación? No sé si en calidad, pero hemos ido subiendo el promedio de escolaridad. ¿El sindicato es el problema principal de la educación? Yo creo que si el sindicato ahora toma otro papel y se dedica a cuestiones laborales, etcétera, y lo que es lo académico y lo que es la calidad de la educación se centra dentro de la autoridad, vamos a caminar mejor. Hola, Marinela Servitje, bienvenida a Shalala. Hola, Sabina, ¿cómo estás, Sabina? Quisiera que nos platicaras un poco sobre quién eres. ¿Dónde naciste, Marinela? Bueno, pues nací en una familia muy grande, una familia donde somos 8 hermanos. Nací hace ya más de 50 años. Y la verdad, nací en una familia, podemos decir, muy trabajadora. Sobre todo, Sabina, muy trabajadora. Eres hija de uno de los empresarios más conocidos y más exitosos de este país, de Lorenzo Servitje. ¿Cómo recuerdas a tu padre en la niñez? Pues yo lo recuerdo como un padre muy trabajador. Los sábados trabajaba, era cuando se usaba trabajar los sábados. Y me acuerdo que sí, a pesar de todo, siempre llegaba a comer. Eran esas épocas, en los años 50, donde podías llegar a comer y cenar. Es decir, cenábamos todos juntos, los 8 hermanos y mis papás. Y había conversación en la comida y había conversación en la cena. No era como hoy que cada quien se va a sus cuartos, etcétera. Y creo que siempre una familia donde procurábamos hacer muchas actividades juntos. Tu padre es un hombre hecho, lo que llaman los americanos el self-made man, ¿no? Definitivamente. Él hizo su fortuna. Él viene de una familia de pasteleros, más que de panaderos. ¿Y Mi de abuela, origen español? Sí, mi abuela tenía catalán, somos catalanes, del lado de mi padre, valencianos del lado de mi madre, pero ya venían de familia que hacía pasteles, hasta en Barcelona tenían pastelerías. ¿Tu padre nace en Cataluña? Nace en México. Nace en México, pero ya. toda la familia tenía pastelerías en Barcelona. Ajá. Y la abuela tenía una pastelería que se llamaba El Molino. Entonces mi papá creció en el Molino del Centro, en 16 de septiembre, y él pues vivió entre pasteles. ¿Es el molino que ahora conocemos en el del centro, país? Sí. ¿Pero es la misma marca aquella? Sí, es su origen, tiene un origen anterior a Bimbo, ¿no? Y ya después, pues él, al morir su padre, él empieza a entrar a manejar muy, muy joven, sobre todo la caja. Es muy bueno para los números, hace operaciones mentales. Y siempre ya cuando conoce a mi mamá, con el abuelo, que el abuelo español también valenciano, empiezan a ver de cómo mi papá pues, se iba a abrir camino en un negocio independiente a la pastelería, y junto con algunos socios, con otros tíos también de España, deciden hacer pan de caja, que era el pan que se usaba en Estados Unidos para hacer los sándwiches. Claro. Y de ahí empieza el negocio y empiezan pues muy chico, empiezan con un camión repartidor en una fábrica en la Colonia Santa María, y él decide empezar a ver fórmulas y todo, y como tú dices, es un hombre hecho por él mismo. Sí. Y bueno, estudió contabilidad, fue los estudios que llegó a tener, y comercio, que era lo que solía estudiar, pero siempre un autodidacta, ¿saben? Él leía y leía y leía y leía y leía. Sí, bueno, Bimbo es un modelo tan exitoso y tan original que se ha extendido en el mundo. Claro. Bueno, en México es muy impresionante. Llegas a un pueblo del otro lado del río donde no llega el teléfono y llega Bimbo. Es que ese ha sido, yo creo que gran parte del secreto de la empresa, su sistema de distribución. Y trabajan generalmente con el pequeño comercio. Gran parte de la venta es en el pequeño comercio. Y hay que decir que a mí me impresiona mucho eso, automóviles ecológicos, sí, ¿no? Que no tendrían por qué hacerlo y lo hacen. Porque es parte de la responsabilidad social. Pero yo sí me acuerdo que
hablábamos mucho de esto en la casa. Hablaban mucho. Hablábamos mucho de lo que, sobre todo de la importancia de las personas dentro de la empresa. Y con eso yo fui creciendo, ¿no? Decía, él desde siempre estuvo leyendo a varios teóricos donde creían en el valor de la persona, con una formación católica, sí. pero puedo decir de la doctrina social de la Iglesia, muy avanzado en su pensamiento. Él no era tanto de la Iglesia de estar yendo con los obispos o con la curia, no, él era más que nada de la parte social de la Iglesia y le llegó mucho pues el Concilio Vaticano II, etcétera. Y entonces él siempre hablaba de que lo importante en una empresa eran las personas que trabajaban en la empresa. Y eso se te va quedando grabado. Sí, no, y regresaremos a esto, el valor de la persona, lo ecológico. Se te queda. Tu madre. Mi madre también de padres españoles y más formada ella en la parte educativa, de que la importancia era la educación, que teníamos que hablar varias lenguas. ¿Trabajaba fuera de casa tu madre? No trabajaba porque tenía que dedicarse a los 8 hijos, sí. Ajá. Tenía una labor social, tenía una pequeña labor social. Ajá. Me acuerdo, ¿no? Porque siempre con algunas madres, con algunas monjas tenía una labor social. Ella había estudiado en una escuela inglesa y siempre en el Maddox, ¿no? En la Academia Maddox. Entonces, ella era también leyendo muchísimo. Su madre leía a Simone de Beauvoir y todo. Entonces, ella venía de una familia donde se leía muchísimo y mi padre también. Entonces, el ambiente era un ambiente de lectura y donde estábamos todo el tiempo en los libros. Mi mamá era lectora, ¿no? Y te exigió mucho. Nos exigía. En cuanto a educación, muchísimo. Les exigió mucho. Es decir, el día era salir de la escuela y tener clases en las tardes. Siempre ella nos llevaba manejando al Anglo mexicano, a la Alianza Francesa. Personalmente. Personalmente, tenía la camioneta llena. Aún con el bienestar económico Todos. que les fue ocurriendo. Todos, ella era en esos tiempos y donde ella procuraba y sabía lo que estábamos haciendo cada quien, revisaba las tareas. No había celulares. Y muy dedicada a la educación. A mí eso me tiene verdaderamente, yo se lo agradezco en el alma. ¿Tú qué número de hijos La eres? sexta mujer. Perdón, Y después vienen 2 hombres. Después de mí hay 2 hombres. O sea, hay 6 mujeres y 2 hombres. Muchas hermanas, 5 hermanas arriba de mí. Ajá. Pero todas muy buenas estudiantes. Siempre era a veces competencia, obviamente, entre tantas mujeres. Era una competencia académica muy, muy fuerte. A mí la escuela me costaba muchísimo, me parecía muy rígida. A mí esa escuela de los años 60 me parecía aburrida. Yo tenía mucha energía, preguntaba mucho en clase. Era mucho como el ejército, ¿no? Nos formaban en filas. Así era. Desde la bandera, todo era como muy estandarizado. Así Éramos es. como pequeños obreros. Sí, y no te podías salir. O pequeños ciudadanos de un estado fascista, ¿no? Así era la escuela. Así era, ¿no? A mí no me Memorizar. acomodaba, ¿eh? Sí. No me parecía divertida. Digo, me detengo en esto porque hablaremos largamente contigo sobre tu pasión principal, que es la educación. Sí, yo creo que la escuela a lo mejor tenía ciertas virtudes. Obviamente era una escuela memorística y quien tenía mejor memoria era quien pasaba mejor los exámenes. No te daba mucha cancha para la creatividad, para la expresión. Y yo creo que si tú eres una persona o eras una niña muy, muy hiperactiva y activa y que sí me gustaba, pero no te lo hacían atractivo. Claro. Para mí era conflictivo en ese sentido, ¿no? Me divertía el recreo, me divertía las amigas, claro que me divertía leer, pero yo decía, qué barbaridad, esos dictados eternos, ¿no? Sí. Era esa época, ¿no? Oye, Marinela, no te puedo dejar de preguntar esto. Te lo deben haber preguntado, pero te lo quiero preguntar. ¿Qué fue primero? ¿El gansito Marinela o Marinela, que se le puso al gansito en honor tuyo? Es que antes se llamaba Pimpinela la fábrica. Ah, qué bueno que le cambiaron. A mí me bautizan, bueno, salgo del hospital y ya me llamaban Marinela. Ajá. Mi mamá decía que le pongan María Elena. Y me registran como María Elena. Pero saliendo del hospital, mis hermanas dijeron, no, pues tenía 5, póngale y dígale Marinela.
finalmente todo el mundo me dijo, ya saliendo del hospital, me dijeron Marinela. Porque es como inventado, ¿no? Marinela, yo no conozco a nadie más que se llame Marinela. Es inventado. Y la fábrica se llama Pimpinela, la de los pasteles. Ajá. Y un buen día ya me decían a mí Marinela, y entonces a la gente de marketing dijeron, pues vamos a cambiarle de Pimpinela para Marinela, y así fue. ¿Y qué se sentía ir a la escuela y que todo el mundo comiera gansitos Marinela? Pues te voy a contar una anécdota que no se le he contado a mucha gente, Sabina. En ese entonces estaba la película de Caperucita Roja y estaba María Engracia Fletcher, que era la actriz era Caperucita. Entonces a veces llegábamos al recreo y entonces Caperucita me decía, Marinela, vamos a intercambiar tarjetitas de las que venían en los gansitos, de esos álbumes. Y entonces me decía, me las tienes que regalar, Marinela, porque yo soy Caperucita. Y entonces yo me divertía y le decía, ¡qué maravilla! No, Marinela y Caperucita negociando. Negociando, ¿no? El personaje. Y no se nos olvida, yo creo que ni a ella. Porque entonces me decía, pero si soy Caperucita y soy actriz. Y además la película pues estaba en el cine, ¿no? Claro, tenían estas estampas maravillosas de las Olimpiadas. Yo llené mi álbum de Olimpiadas y la canjeé por mi libro ya impreso. Y yo quería que me regresaran el de las estampitas y no me las regresaron. Era genial porque coleccionabas. Yo me acuerdo el del transporte, el de la historia de México. Todavía hemos encontrado, algunos ya son reliquias. Y me acuerdo que cuando estaba haciendo el Museo de Monsiváis, el del Estanquillo, nos pidieron los álbumes de la colección, porque son de colección. Esos álbumes ya son de colección. Y logramos conseguir para el Museo del Estanquillo algunos álbumes. Pero la sensación de que eso que hacía tu papá, o sea, la mayoría de los niños, sus papás hacen cosas que ni los entienden. Esto de que tus amigos comían en el recreo gansitos Marinela, digo, y lo presumo. Pero no presumíamos, porque todo México comía y come gansitos Marinela. Es la golosina más popular. Pero yo creo que creces, y además crecíamos en esa época sin presunciones y sin... No, todo era muchísimo más normal. Y lo veíamos más como normal, es decir, no era algo que lo estuvieras cargando todo el día. Había muy poca publicidad, la publicidad era mínima, ¿no? Había algunos anuncios en radio, cosas de esas, pero todo, eran otras épocas. Sí estás hablando de hace 50 años, ¿no? Y ya son muchos. Y bueno, otra pregunta que te tengo que hacer, ¿algún hermano o hermana tuya se llama Pingüino? No. Creces, tu adolescencia corresponde a los años 70, ¿no? Ah, esa es buena. Es una época muy interesante, especialmente para las mujeres, ¿no? La época de la liberación femenina. Yo creo que vivimos esa generación, definitivamente la generación del 68, y esa generación fuimos inquietos, socialmente inquietos, cuestionando todo, cuestionando el status quo. ¿Dónde estabas tú en el 68? ¿Estabas en secundaria? Antes de entrar a estudiar sociología. Estaba en prepa, entré en 71 a la Ibero, de aquí, y a estudiar sociología. Estuve a punto de estudiar antropología, después pensé y dije sociología. Y claro que estudiando sociología en esas épocas, pues te marca. Así es. Es decir, sí era difícil, había estudiabas mucho marxismo, claro que eran las teorías que aún estaban... en la Ibero. Y aún en la Ibero, muchos profesores estaban en la UNAM y en la Ibero. Sí, bueno, muchos jesuitas estaban también, se iban de vacaciones, entre comillas, con los guerrilleros a la sierra. Estuvieron, yo hice muchas prácticas de campo en Chiapas, estuve trabajando con don Samuel Ruiz en mi adolescencia. El arzobispo Chiapas. El arzobispo, y después me tocó ir a los municipios de Margaritas, ahí viví muchos meses. Mi trabajo de campo era allá, y para mí creo que me marcó mi vida. Claro. Porque fue contacto con los campesinos que venía en ese entonces el hijo del presidente Echeverría con nosotros a las prácticas de campo, y los campesinos no sabían ni quién era el presidente de la República en esos años, y les explicábamos lo que era la Ciudad de México y lo que pasaba. No había televisión, obviamente, en el ejido donde estábamos.
Y fue muy importante para conocer la vida campesina, las carencias también campesinas. Me acuerdo que desde entonces dije, hijos, yo los voy a ayudar a ser gestores con Conasupo. Y las primeras bodegas en el ejido, me moví muy chica en Conasupo a tocar la puerta y ayudarlos a gestionar sus bodegas para que guardaran el maíz y no se les echaran a perder. Y desde entonces empecé a entrar como a las dependencias como gestora y decía, bueno, ¿cómo puedo yo ayudarlos? Vamos tocando puertas. ¿No se te ocurrió involucrar a tu familia, que tenía una fortuna considerable? Pues no, porque, no lo ligabas. Porque no, con mi papá tenía yo pláticas muy interesantes sobre la productividad, sobre lo que era la empresa. Era claro que uno estaba muy inquieto, ¿no? Eran momentos de enorme efervescencia ideológica. Y de una diferencia entre generaciones también, ¿no? Claro, y claro que veías los contrastes sociales. Para mí fue muy fuerte encontrarme pues, que había muchas realidades, había Méxicos distintos, pero finalmente fue lo que me llevó después a comprometerme mucho, ¿no? El haber vivido comiendo durante semanas en las casas de los campesinos, viviendo su vida cotidiana, los niños cargando el agua, yo ayudándolos a cargar el agua. No había carne, obviamente, nunca. La dieta que teníamos todo el tiempo, ir con ellos de compras al mercado, sus hábitos, a veces decir, qué barbaridad, no hay para cepillos de dientes, se les van a acabar los dientes. ¿Por qué tenían la dentadura que tenían? La salud que tenían, la desnutrición que tenían. Yo creo que todo esto, yo volví a regresar, después a lo largo de los años volví a regresar. Margaritas. A Margaritas y volví a ver a la familia y todo. Y vas viendo la evolución, ¿no? ¿Te quedabas con una familia? Vivíamos ahí. Ajá, ajá. Vivíamos ahí. Conocí a algunos sacerdotes que todavía nos hablamos por teléfono, que ahora ya están en San Cristóbal, pero que estaban mucho más metidos en un movimiento más de protesta. Algunos ya estaban involucrándose ya en movimientos armados, etcétera. Sí. Compañeros míos que se fueron. La tentación de la revolución, ¿no? A mí no me dio por ahí, me dio por la gestoría. Y la tentación de la empresa privada, es decir, tú te decidiste desde la elección de tu carrera a no ser empresaria. Claro, no. ¿Por qué? Pues es que no me atraía. A mí la parte, que ahora me he dedicado mucho a administración en los últimos años, pero me atraía mucho más entender los fenómenos sociales, los procesos sociales, y ahí estudié Sociología de la Educación. El subsistema en educación fue en el que yo me especialicé, y luego ya la maestría en educación. ¿Y te vas a hacer una maestría en educación a Stanford? Ya me casé con Fernando también iba a Stanford, él estudió economía y ciencias políticas, y yo ya logré la maestría en educación. Una de las universidades más exigentes. Increíble, y unos años increíbles. Bueno, conocí a Iván Illich, a Paulo Freire, es decir, conocí a gentes que en mi vida pensé que las iba a conocer. Y California, uno de los estados más liberales. Claro. Si no el más liberal, yo creo que es el más liberal de Estados Unidos, o sea, donde la revolución, sucedieron una serie de revoluciones sociales Berkeley, muy que cambiaron cerca. nuestro... No, sí, yo di clases en Berkeley durante un año. ¿En esas épocas? No, recientemente, no, porque di clases, no estudié, sino di clases, y me llamó mucho la atención cómo las revoluciones sociales sucesivas, ¿no? Sí. Primero los derechos civiles, después la liberación de los negros, y después el feminismo. Se dio allí en una área muy pequeña, y tú estabas allí. Cuando estaban las conferencias eran increíbles. Quemando brasieres y diciendo, nosotras no servimos el café. Era increíble, porque sí fue la época del cambio. Sí. Fue la época del cambio. Y San Francisco, ¿no? Tan cerca de San Francisco. Sí, yo creo que era muy abierto. Y siempre California ha sido lo más abierto, lo más liberal. Así es. En todos los sentidos, ¿no? Y ideológicamente había de todo. Es decir, a mí, mi gran profesor, Martin Carnoy, él trabajaba en Cuba. Es decir, todo el tiempo sus estudios siempre los hacía en Cuba, etcétera.
Había estudiantes, bueno, estudié con varias gentes de México que después trabajaron en la Secretaría de Educación Pública, etcétera, que siguieron siendo mis compañeros. Muy interesante, pero siempre, al menos la Escuela de Educación es una escuela muy liberal. ¿Y qué opinas de cómo cambió las expectativas de las mujeres? Tú eres una muestra, ¿no? Es decir, tu madre se dedicó al hogar y tú has logrado hacer una síntesis, ¿no? Entre una carrera profesional muy pública, claro, y estoy presumiendo que te dedicas también al hogar. No sé, ¿cómo combinas esas dos cosas? Yo creo que tienes las influencias, ¿no? Es decir, obviamente, yo sigo teniendo la influencia. También me gusta estar en mi casa también. Me gusta los quehaceres de la casa. También me divierte. Hay gente que no lo puede ni creer, pero me divierte y eso lo traigo también de ella. Me encanta atender, me encanta servir, me encanta cocinar. Eso era mucho ella. Ella era una anfitriona extraordinaria, ¿no? Y eso, ahí lo sigo teniendo. Y lo sigues haciendo, pero ¿cómo te da el día? Me divierte. Pues los sábados. Los sábados. Pero lo gozo porque lo disfruto también. Es algo que disfruto porque lo vi. Esa parte femenina, muy femenina de ella, de cómo atender bien, poner bonitas las cosas, las flores, tener flores en la casa. Bueno, eso no puede faltar. Y después, pues yo creo que fue la época que me tocó. Es decir, yo dije, no voy a estudiar nada más para quedarme en mi casa. Ya en la carrera ya trabajaba. Trabajé en el Instituto Mexicano de Estudios Políticos, que eran los primeros análisis políticos que se andaban haciendo, en la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, en el archivo, si quieres, ¿no? Estaba yo archivando, investigando, me daban cosas muy menores, en el Colegio de México me daban también algunas cosas muy pequeñas. Pero ya en la carrera trabajé y dije, si voy a estudiar, va a ser para trabajar. Entonces, regresando de la maestría, fui a la Secretaría de Educación Pública y me fui a lo que era la Dirección General de Educación para Adultos. Uh-huh. Y ahí trabajé con Javier Barros Sierra, Javier Barros Ese Valero. es el rector de... Javier Barros Valero. Sí, sí, ese era el hijo rector. de Barros Sierra. Ah, sí, era el hijo de Barros Sierra. Era el hijo de Barros Sierra. Y sigue siendo. O sea, rector de la UNAM durante Claro, y la Javier época del ya estaba en la 68. SEP trabajando con el secretario Solana. Ajá. Y después me quedé un año en la Secretaría de Educación en esa parte y me mandaron a capacitar maestros. Entonces volví a regresar al campo otra vez y un año entero, nada más venía aquí los viernes, me iba los domingos y hay muchas gentes que no saben en esa época de mi vida que me haya ido yo a capacitar maestros a toda la República y volví a peinarme el país, ¿no? Y muy interesante porque conocí a muchos maestros con muchísima vocación, con muchísima entrega. Y fue genial porque era toda la metodología de cómo se iba a manejar. Era antes del INEA, eran los fundamentos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Hablaremos más sobre la educación a la que estás volcada Pero completamente, eso sí, ¿no? creo que me marcó, porque volví a regresar. O sea, conoces el campo. O sea, Conozco fíjate que cualquier ciudad de si no México. platicamos, viendo tu currículum, ¿no? Estos currículums que se hacen de una hoja ahora, ¿no? Que ya nadie hace currículum de 2 hojas o ya no digamos de 10. Claro. Uno no ve esto, que tú conoces el campo de la educación en situ. Claro. O sea, que has estado allí, que conoces maestros rurales, conoces maestros citadinos. Sí, y conoces lo que es la tarea educativa, ¿no? Que sabemos que no es una tarea fácil, que sí requiere de una vocación muy especial, de un amor a los niños de una forma impresionante y que te tiene que gustar, porque son más de 200 días al año que los maestros están frente a grupo. Bueno, sí. Entonces, 200 días se dice fácil. No, bueno, la educación debería ser el lugar donde puede cambiar tu destino de clase. Claro. Ese es el gran igualador cuando funciona la educación. Claro. ¿Tú dirías que funciona la educación en México como un igualador de clases? Pues se ha visto, fíjate que estamos haciendo una encuesta, ahora estoy terminando de analizarla, una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Educación. Estamos viendo que la educación de los maestros actuales con relación a la educación de sus padres es impresionante. La mayor parte de los maestros que están ahorita en servicio, en educación básica, ellos llegaron a licenciatura, porque hoy se necesita licenciatura para poder ser maestro, y sus padres tienen primaria. Entonces, quiere decir que en una generación sí se dio el brinco de primaria a licenciatura.
al menos en la comunidad de docentes y de maestros. O sea, nuestra educación ahora es mejor que la de hace una generación. No sé si en calidad. No sé si en calidad. Pero los docentes Pero de la están oportunidad mejores. educativa Ajá. en que puedas estudiar más años, tu oportunidad de poder estudiar más años. Yo me acuerdo que no hace mucho el promedio de escolaridad eran 5 años o 6 años. Hoy son 8.3. Entonces, según dicen, en México, para poder tener un promedio como país de escolaridad MAT se necesitan 10 años como país. Repítemelo, para poder tener un promedio. Es decir, el promedio escolar de toda la población, pero ahí Sí. estás también contabilizando adultos mayores. Es muy difícil este promedio, porque metes a toda la población, Sí. no nada más a los que están en la escuela. Pero hemos ido subiendo el promedio de escolaridad. Ojalá estuviéramos como Europa, que el promedio escolar de la población de Europa hoy es de 12 años de escolaridad. Aquí todavía estamos en 8.3. Es decir, nos falta muchísimo para tener el promedio de escolaridad de la población. Es decir, todavía estamos, si tú promedias, porque el promedio te dan adultos, ¿no? Que a lo mejor no concluyeron la primaria, que son muchísimos. Hay tal rezago educativo en México, más del 40% de la población no terminó su educación básica, que el promedio te lo baja. Ajá. Pero en una generación a otra, si ves entre papás y hijos, sí pueden aumentar, entre papás y hijos, pueden aumentar de una generación al otro 4, 5, 6 años de escolaridad. Entonces quiere decir que sí ha aumentado la oportunidad de que de padres a hijos, los hijos estudien más. La calidad es otro tema. Vamos a hablar más extensamente. Quiero seguir un poco con tu línea biográfica. El Museo del Papalote. Bueno, terminé sí. de la SEP de trabajar muchos años, luego ya tengo a mis hijos, di clases, y el licenciado Manuel Camacho, cuando entra de regente, porque De la eran Ciudad de regentes, México. hoy jefes de gobierno, Sí. y estamos hablando en el 89, me invita a trabajar en una oficina que manejara todas las encuestas de opinión pública para la ciudad. Entonces le dije, pues sí sé de encuestas, sé algo de estadística y sé cómo montarte una oficina que pueda medir a la opinión pública dentro de tu gobierno. Y ahí me meto a trabajar pues más de medio tiempo. Mis hijos estaban chicos, pero me meto a trabajar en 89 con el licenciado Manuel Camacho y aprendí muchísimo. Y ahí conocí al licenciado Ebrard y conocí a muchísimos de los que han gobernado la ciudad en estos últimos años, ¿no? Y conocí cómo se gobernaba la ciudad y fue una enorme oportunidad para conocer la ciudad. Y ahí es donde se te ocurre. Ahí Juan Enríquez, que estaba trabajando en servicios metropolitanos, en Servimet, me dice, oye Marinela, la primera dama del país, Cecilia Ocelli, doña Cecilia Ocelli, quiere hacer un museo para niños, pero nadie le entiende. Y ya vio a museógrafos como a don Pedro Ramírez Vázquez y a varios, y no le acaban de agarrar. Dice, ¿por qué no nos vamos a conocer el Museo de los Niños de Caracas, en Venezuela? Que una primera dama, la señora Alicia, ya lo había hecho. Y entonces le digo, pues vámonos. Y entonces nos fuimos a ver ese. Le digo, ya sé. Le dije, yo ya conozco Boston y ya conozco la Villette. ¿Eso es lo que quiere la primera dama? Sí. Entonces me dice, vente a Los Pinos, porque vamos a hablar con la primera dama. Entonces nos fuimos a Los Pinos. A mí, claro, que me imponía muchísimo estar en la oficina de una primera dama. Y me dice, mira, ¿conoces estos museos? Le digo, sí. He llevado a mis hijos a la Villette, conozco, sé de qué se trata. Me dice, pues eso es lo que quiero hacer en México. Y entonces supongo que Y trabajamos en un equipo. Y se diseña, ¿cuánto tiempo tarda? Pues trabajamos en varias diseñarse? gentes. Juan Enríquez, trabajando del lado de la ciudad, consiguiendo el terreno en Chapultepec, que ya no era Chapultepec, era la antigua fábrica de vidrio. Y es del Estado, el museo. El terreno, no, el museo es privado. A ver. Es que ese terreno era de la Fábrica Nacional de Vidrio donde se hacían los envases de la Modelo. Ajá. Por contaminante, Manuel Camacho en ese gobierno la mandan a lechería y se pasa fuera de la ciudad y se queda con el predio, el gobierno de la ciudad. Nos dona el gobierno de la ciudad el predio, que son casi 3 hectáreas, pero no es Chapultepec. Nada más una pequeña parte es un PATR que tenemos.
pero lo escrituramos a favor de la asociación civil que maneja el museo y pagamos predial y pagamos todo. ¿Y con qué dinero se construye? Y se hace una campaña financiera enorme. Claro que ayudaba mucho que la que encabezaba el proyecto era Cecilia Ocelli y nos ayudó muchísimo, pero ella fue siempre muy clara. Dijo, este museo tiene que ser privado, tiene que ser una asociación civil o tiene que manejar un patronato. Ella nunca recibió el dinero en sus manos. ¿Por qué tenía que ser privado? La tradición en México es la contraria. Pero ella, fíjate qué brillante, porque dijo, esto va a poder durar más de un sexenio al otro si se vuelve una asociación civil. Y dijo ella, yo voy a quedar como presidenta honoraria. Tuvo una visión, dijo, yo no voy a tocar nunca un peso. Nunca, es decir, yo hacía la campaña financiera y lo depositaba en la cuenta de banco, yo daba los recibos de deducibilidad. Oye, ¿y fuiste con tu papá y fuiste con los amigos de tu Fui a que papá? me dieran ¿Sí lo tips, hiciste? porque fui primero a decirles, recomiéndenme con quién hago el patronato. Porque esta es la primera vez en tu biografía donde se juntan los dos mundos, tu mundo profesional y el mundo de tu padre. Claro, mi papá tenía muchos amigos y me dijo, finalmente, María, tienes que invitar a los hijos de mis que es amigos. algo que va a seguir el resto de tu carrera, tu trabajo con los empresarios. Por eso te lo pregunto. Sí. ¿Sí fuiste con tu padre y le dijiste, bueno, No, padre? le dije, recomiéndame primero con quién trabajo el patronato. Ajá. Porque Ceci Ocelli solamente me recomendó al presidente. Y los demás me dijo, mira, tú te encargas. Y yo tenía 30 y tantos años y entonces dije, pues tengo que buscar de mi generación. Y acabé invitando, y palomeados obviamente por ella, a más jóvenes que yo. Algunos tenían 30 años, otros tendrían 29. Pero nos comprometimos todos en sacar el museo adelante. Tuvimos ayuda del gobierno de la ciudad, lo tengo que decir, sobre todo el terreno. O sea, el haber tenido el terreno fue magnífico, ¿no? La donación del terreno. Y el gobierno de la ciudad nos dio el dinero semilla para arrancar el museo. Y de ahí empezó la campaña financiera. ¿Cuál es la filosofía del Museo Papalote? La filosofía es toda una corriente de museos del niño, donde el niño aprende jugando, donde el niño aprende a través de la participación activa. El niño se involucra en todos los procesos de aprendizaje. El niño es activo y el niño es el centro. El adulto nada más lo acompaña, el adulto está ahí. Sí, todo es chiquito, Todo ¿no? chiquito. Ajá. Y todo es el que a través de exhibiciones muy atractivas y de actividades muy atractivas, el niño se involucre en el aprendizaje. Y viene de influencia de muchísimos pedagogos, es decir, conociendo a Jean Piaget, todo lo que es el desarrollo del niño, cómo va evolucionando el niño y cómo va aprendiendo el niño. Varias teorías del conocimiento están metidas, del aprendizaje. Montessori, obviamente, también, Freinet. Es decir, varios pedagogos de la educación, que era muy moderna en el siglo pasado, son parte de estos museos. O sea, ustedes aterrizan cosas que no se habían aterrizado en museos. México no. En México no, en México otras no. partes sí. En México solamente existía el Centro Alfa, el Planetario Alfa en Monterrey, pero no era Sí. para niños. Era activo y tenía algunas cosas de interactividad, porque es más antiguo que el Papalote. En paralelo se hace el Universum, porque trabajábamos mucho con Jorge Flores y las gentes del Universum, pero no era de niños, era de ciencia. Y el MUTEC, el de la Comisión Federal de Electricidad, que era de tecnología, ¿no? Y enseñaban máquinas de vapor y de todo. Y entonces nosotros. Y a partir de nosotros se crean de un jalón 20. 20 museos. 20 museos después de Papalote. En los años 90 se desarrollan 20. Entonces, sí, Papalote, algunos hechos por nosotros desde Papalote y otros no, pero mucho con la filosofía. Y tú presides el Papalote durante 20 años. No, a yo lo partir de- dirijo. ¿Lo diriges? Me quedo en el patronato. Ajá. Fui una cosa muy rara, porque era yo parte de la Asamblea de Asociados, del Consejo y directora. Entonces estaba yo en los dos lados, pero lo dirijo durante 18 años. Durante 10. ¿Y cuánta gente ha visitado el museo? En todas las modalidades del museo son más de 40 millones de gentes, porque era el Papalote, la megapantalla, el Papalote móvil. 40 millones. En Papalote, México, como 20, nada más al museo. Ajá. Más unos 16 a la megapantalla, al domo digital como 6 millones, al museo móvil 6 millones, a las exposiciones itinerantes 7 millones de gentes. Entonces teníamos muchas modalidades porque teníamos el Museo Extramuros,
que también nos tocó operarlo de 96, que fue a 27 estados de la República. Y volví a recorrer el país. Pero a ver, el Museo Extramuros, que es un museo itinerante, enorme. Así, que nos viaja. llevábamos 20 trailers, Sabina. Hicimos otra campaña financiera. Ajá. En 96 decidimos hacer otra campaña financiera. Papalote se inaugura en 93, en noviembre de 93. Para 96 echamos a andar el primer museo móvil de Papalote. Y el primero fue en Toluca para tenerlo muy cerca y poderlo monitorear. Pero hicimos 100 réplicas de las exhibiciones del museo. De las 300 del museo hicimos 100. Las pusimos en trailers y empezábamos a acordar con gobernadores, presidentes municipales, empresarios locales. Y lo que hicimos fue llevar Papalote a toda la República. Y llevaba 100, era enorme. Nos montábamos en bodegas de 2,000 metros. Ya no lo hacen, por qué no? Pues la situación del país ya no permitió ¿Por el peligro? por la inseguridad. Por el peligro. Además, habíamos recorrido 27 estados. En el ínterin que recorrimos, porque duró 10 años... Qué lástima. Qué lástima. Qué lástima. Marinela, Uno no se imagina lo que la inseguridad pudo afectar. ¿Cómo nos ha encogido la inseguridad, no? Lo hablamos poco, como que la guerra está sucediendo ahí lejos, pero no está lejos. Primero es la tercera parte del país, que es una barbaridad, y después está filtrada en todas las ciudades, aún las que y se el hecho consideran que no te deje pacíficas. ya poder llevar estas ofertas tan increíbles. Así es. Esta oferta se paró, porque además la gente que trabajaba con nosotros ya, que eran horror. como misioneros, pues se iban meses, dejaban a su familia aquí. Contratábamos a 100 gentes en cada localidad, jóvenes, de los CONALEPs, de las universidades tecnológicas, para que fueran los guías. Pero el staff de Papalote dejaban a su familia en México y se iban meses enteros a operar el museo itinerante, ¿no? Marinela, eres excepcional también en el sentido que asumes una responsabilidad social. Has hablado de que precisamente por pertenecer a una familia, y voy a usar tus palabras, afortunada, que es un juego de palabras interesante, porque quiere decir que tienen suerte, pero también que tienen fortuna, Claro. tienen responsabilidades ante la sociedad. Primero, negativamente te lo pongo. ¿Qué opinas de esta clase de ricos que tenemos en México? Plagado de juniors irresponsables. La verdad es que muchos adictos a las drogas, o sea, que no saben que no tienen la menor idea qué hacer con sus vidas y andan ahí papaloteando, pero papaloteando en el vacío, que explica también esta adicción al juego, Qué lamentable. a las drogas. ¿Cómo te lo explicas? Yo creo que no han tenido la oportunidad de tener el ejemplo. Esto se da en el ejemplo. Es decir, si tú vienes de papás ejemplares y vienes de padres que te enseñan a compartir, que te enseñan a dar, a que el dinero es para ponerlo al servicio de la sociedad, que no es malo hacer dinero si lo haces honestamente, ¿no? Y por la vía legal, pero si lo pones al servicio de los demás. Y yo creo que primero es el ejemplo. No han tenido esos padres que lo dan. Su escuela tampoco fue una escuela donde les enseñaran a compartir y donde no les enseñaran, Sabina, la realidad de México. Estas escuelas particulares que no sacan a los estudiantes a que vayan a conocer el país, que no todo es un mundito, porque los tienen muchas veces en su cocún, ¿no? Los tienen nada más en su cajita de cristal. Las escuelas podrían hacer mucho bien, las escuelas particulares en ese sentido. Decir, vámonos. Y hoy nos vamos a Chiapas, y hoy nos vamos a Oaxaca. Son escuelas de privilegio. Claro, entonces ahora te dicen, no, es que por la inseguridad no pueden. Entonces siguen más encerrados en su mundito. O sea, son niños que están en suburbans, seguidas por otras suburban, rodeados de guaruras. Y es muy lamentable porque no conocen, primero, la riqueza cultural de este país. No conocen la riqueza natural de este país. Es decir, estos niños que nada más viajan al exterior, ¿no? Y conocen muchos países y todo, pero no conocen su país. Eso los está limitando muchísimo, los está verdaderamente volviendo discapacitados en ese sentido porque no conocen México.
Y a lo mejor conocen Egipto y a lo mejor conocen otros países, pero no conocen México. Bueno, pero los conocen, fíjate Marinela, los Es conocen una de pena. turistas. Podrán conocer Egipto. Pero en no conocen la realidad. Y en sus vidas privadas, además del desperdicio para la sociedad, que no asuman su responsabilidad social, como por ejemplo en países donde la nobleza asume su responsabilidad y no se considera que es justo usar sus títulos nobiliarios a menos de que los justifiquen en el quehacer diario, son muchachos y muchachas desarraigados, o sea, y con problemas de salud y psicológicos muy graves por ese desarraigo. Tú habrás visto, como todos vimos, estas fotos de la hija de un líder petrolero gastándose la fortuna, mala vida. Pues no sé si era Egipto, pero era algo y como hoy en día Egipto. con Facebook y con todo, pues te das cuenta de esas vidas. Sí. Yo creo que definitivamente ha faltado que conozcan. Yo últimamente he invitado a más jóvenes a formar parte de varios patronatos. Y es otra generación, ya una generación de 40 años, ¿no? Ajá. Y me ha dado resultado y me he llevado gratas sorpresas de algunos que verdaderamente dices, qué bárbaros, ahora sí están empezando. No son muchos, pero muchos. se están dando cuenta que pueden participar en patronatos, en fundaciones y grandes, no en fundaciones chiquitas, ¿no? El mismo patronato del Papalote se está renovando, se ha ido renovando. Cada vez tenemos gente más joven en el patronato. En el Fideicomiso del Bosque de Chapultepec, hoy en día son generaciones más jóvenes. En pediatría tenemos generaciones más jóvenes. En el Instituto de Investigación Educativa. Es ir buscarlos y muchos no se dejan. Sí. Muchos te dicen, estoy muy ocupado, No. A tu edad, nosotros también estábamos muy ocupados. Pero ya tienes que empezar a comprometerte. Yo creo que es darles la oportunidad de que se comprometan. Darles la oportunidad de que se comprometan. Sí, muchos amigos también y conocidos viven en un mundito encerrados. No, sí, bueno, y el problema de drogadicción en esa clase sí es notabilísimo. Ya existen hasta empresas dedicadas a cuidar la adicción de los niños ricos de este país, pero además que no son su muchos. vida no tiene a veces mucho sentido, Bueno, ¿no? pues yo creo que por eso necesitan a logoterapia. Por eso yo creo que... Sí, yo me pregunto a veces por qué los mandan a Oceánica, ya lo dije, en lugar de mandarlos a hacer trabajo social. Yo creo que se curarían. Yo creo que la felicidad se ha descubierto, y eso te lo dicen, hay un video increíble que se llama Happiness, que te lo recomiendo, que ahorita lo regalaron mucho en Navidad. La felicidad también está en trabajar con los demás, por los demás, en compartir. Así es. Estas gentes europeas, ¿no?, que hemos visto que trabajan en Calcuta con la Madre Teresa, que dejaron sus castillos y dejaron todo por ir a dar unos meses al hospital de la Madre Teresa en Calcuta, y que dicen, ahora sí le encontré sentido a mi vida. Y eso no te tienes que ir a la India, eso lo tienes aquí en México, ¿no? Happiness, ¿quién es el autor? No sé, lo encuentras, a mí me lo dieron, yo creo que hasta lo venden y lo compras en Amazon, se llama Happiness. Happiness. Y finalmente te dice que la felicidad está en compartir, la felicidad está en dar, está en cosas muy sencillas, no tan sofisticadas, ¿no? Te fuiste ya del Museo Papalote. Hace ya casi 2 años. 2 años. Y te fuiste a presidir el Compromiso Social por la Calidad Educativa. ¿Lo estoy diciendo bien? Es un nombre muy largo. O el Compromiso Social por la Calidad Educativa. ¿Cuál es la misión de...? Bueno, el compromiso no es ni asociación civil, no tiene realmente una figura jurídica. Es una mesa de trabajo que se forma y se crea en el 2002. Ya tiene más de 10 años. Y la idea de los originales fundadores del compromiso, que además salió también del sindicato, era la idea de escuchar otras voces en la educación. Y se conformó con representantes del mundo empresarial, del Consejo Coordinador Empresarial, de la Coparmex, los rectores de la UNAM, del TEC de Monterrey. Otras voces que la Secretaría de Educación Pública para que y el la Sindicato Secretaría de y el Maestros. sindicato escucharan otras voces. Ajá. ONGs, también organismos internacionales, etcétera. Una mesa muy plural, como de 30 cabezas, ¿no?, de organismos y de universidades, etcétera. Y
esa fue la intención, que se escucharan. Finalmente, a mí me invitan, el que me invita ya fue el secretario Lujambio, que me dijo, Marinela, ya fue hace 4 años, me dijo, estando yo en Papalote, entonces me tenía que repartir un poco en las tardes, ¿quieres presidir el compromiso? Le digo, yo ya formaba parte del compromiso. Le dije, ok, pero sí, es verdaderamente hasta para que nos escuchemos mutuamente. Es decir, ir a tomar café, pues no, todo el mundo es muy ocupado, quitarnos el tiempo a todos es terrible. ¿Ustedes nos escuchan a nosotros? Y nosotros los escuchamos a ustedes. ¿Sí los han escuchado? A partir yo creo que desde que lo presidió don Alfredo Harp, ya era diálogo. Es decir, el chiste era, ustedes nos oyen y nosotros los oímos. ¿Pero sí los han oído? Es fuerte. Ha sido muy fuerte porque es una mesa donde a fuerzas va el secretario, a fuerzas. Ahí sí, en esta no hay estatutos tal cual, pero él sabe que tiene que ir y no mandar sustitutos. Y va con todos sus subsecretarios y con todos, porque hay preguntas muy fuertes. El sindicato ha mandado generalmente representante, pero generalmente ha estado presente. Y es también oír al sindicato. Es decir, lo que ha sido interesante del compromiso es que nos oímos todos y podemos estar no de acuerdo y de acuerdo, etcétera, etcétera. Damos nuestro punto de vista, la Secretaría da su punto de vista, el sindicato da su punto de vista. ¿El sindicato es el problema principal de la educación? Yo creo que no. Yo creo que hay demasiados, es decir, hay muchos problemas. Ajá. No creo que sea... hay gente que ha dicho que es el número 1. Yo creo que si el sindicato ahora toma otro papel y se dedica a cuestiones laborales, etcétera, y lo que es lo académico y lo que es la calidad de la educación se centra dentro de la autoridad, vamos a caminar mejor. Vamos a caminar mejor, ¿no? Es decir, yo creo que están cambiando las reglas del juego ahorita y que son simplemente nuevas reglas del juego y donde la parte netamente educativa y para avanzar en educación la va a llevar la autoridad. ¿Cuál es? Pero no creo que sea tal cual. Hay muchos más problemas. A veces tienen razón. Hay problemas también de pobreza, hay problemas exógenos a la escuela que intervienen. El Bester Gordillo ha estado sentada donde tú estás sentada y ha dicho, yo que tengo la culpa de que no exista un proyecto educativo en este país, desde Torres Bodet no existe un proyecto educativo y yo se los digo, se los confirmo porque me consta que no hay ningún proyecto. Yo creo que ahorita en cuestión académica tenemos algo que hay que explorar bien, que además el sindicato siempre lo avaló, que es la reforma integral de educación básica, lo que le llaman la RIEP. También participó el sindicato en esa reforma. Esa reforma sí tiene, ahora sí, perfiles de desempeño. Es la primera vez que tenemos en la educación perfiles de desempeño. Y el perfil de preescolar, ¿cómo tiene que salir un chiquito de preescolar? Un perfil de primero de primaria, uno de segundo, uno de tercero, de toda primaria, de secundaria. Eso no existía. La RIE, creo que no es que sea perfecta, porque nada es perfecto, va por competencias. Ahora ya no es la parte memorística, ahora va hacia el aprendizaje para resolver problemas. Son competencias de todo tipo, matemáticas, verbales, lingüísticas, científicas, sociales, de convivencia. Marilena, y eso sí es un modelo. Tenemos que hablar más sobre educación. Por lo pronto, te quiero preguntar, ¿eres optimista para estos próximos 6 años en cuanto a educación? Sí, yo creo que definitivamente fue lo primero que se anunció, lo cual a mí me dio mucho gusto porque varias organizaciones trabajamos durante en la campaña, reunimos a los candidatos, varias organizaciones, que representamos a 300 organizaciones y fuimos escuchados por los candidatos y después en la transición ya del presidente Peña trabajamos en los equipos de transición, lo cual fue increíble porque sí estamos viendo que muchas de las cosas que dijimos se tomaron en cuenta. Yo soy optimista, creo que no va a ser tan rápido como todos pensábamos, porque no es fácil. Hay en la parte del INE, todavía se tiene que volver a definir el Instituto Nacional de Evaluación Educativa porque se le están dando nuevas funciones que no tenía.
Pero una vez de que se alineen, yo creo que al rato va a ser normal que en la escuela exista la selección por los mejores. Es un privilegio hablar contigo sobre un tema que te ha apasionado toda la vida y para la cual estás calificada y tienes los estudios que avalan todo lo que dices. Y el conocimiento de campo, como describiste. Me apasiona. Por lo pronto, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, buenas noches. Sabina. Gracias, Sabina, qué linda. Barra de Opinión presentó